Para Jesucristo es la respuesta. Hay palabra de ánimo, palabra de aliento, ¿sí? Palabras que nos invitan a reflexionar, ¿sí? Dice, ¿lo encontró? Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Jueces capítulo 7, versículos 12 en adelante. Dice, y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar a oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron y llevaron el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo dobló sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tu mano, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. ¿Ven? Oramos. Gracias, Señor, te doy por este tiempo en donde puedo compartir, Señor, esto que tú pusiste en mi corazón para con cada uno de mis hermanos, Señor. Quita toda palabra humana, hueca, vacía, porque a mis hermanos no les sirve, Señor, un consejo humano. Les sirve el consejo que viene del Espíritu. Por eso, Señor, ministranos en este tiempo. Somos todos necesitados de oír tu consejo. Toda preocupación, Señor, todo problema, toda necesidad, ahora la ponemos a tus pies, Señor, para estar en libertad y poder oír tu consejo. Y que tu palabra dé fruto en nuestra vida conforme a tu voluntad. Tal vez a 100 por 1, a 70 por 1, a 30 por 1. Como sea tu voluntad, pero quiero dar fruto. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Quería compartir este pasaje en donde Dios estuvo hablando a mi vida y fue lo que me cautivó, y mientras leía y buscaba y oraba a Dios, el Señor me sorprendía, ¿no? Y me hablaba, y cada vez encontraba más lindo este texto y cada vez me enamoraba más de estos pasajes, en donde el pueblo de Israel se encontraba frente a una situación muy difícil. Tenía que enfrentarse a los madianitas, ¿sí? Y los madianitas habían establecido su ejército cerca en un valle y ellos los podían ver. Y eran 135.000 soldados madianitas y ellos eran 32.000. Es decir, alrededor de 4 o 5 madianitas por cada un soldado israelita. ¿Sí? Es decir, si se enfrentaban en batalla cada soldado israelita, siendo 32.000, tenía que enfrentarse y pelear con 4 soldados madianitas. Y Dios, como es extraordinario,
Le dice 32.000 es mucho pueblo para enfrentar a los madianitas y que yo los entregue en tu mano. Tienen que ser menos. Y como el pueblo veía a los madianitas que estaban reposando en el valle, preparándose como para la guerra, y veían sus camellos, sus carros, y dice textos más abajo que lo vamos a leer después, eran como langostas sobre la tierra. Y Dios quería hacer algo en medio de su pueblo. Entonces le dice a Gedeón, esta es una prueba para Gedeón y es una prueba para todo el pueblo. Son muchos. Porque si van a la guerra y vencen a los madianitas con mi ayuda, muchos de los que están ahí se van a jactar y van a decir, por mi mano, por mi espada, porque yo maté a 20, porque yo maté a 30, porque yo maté a 5, es que ganamos. Dios dijo, se van a envanecer, se van a gloriar. Tal vez conocía el pueblo, el corazón de su pueblo, y le dijo, son muchos. Y eso es interesante. Si yo le diera a elegir, no lo puedo hacer gráficamente porque no lo tengo, pero si yo de un lado, de este lado, yo pongo $200 y de este lado pongo un Nuevo Testamento y le pido al pueblo que elija, ¿qué elegiría? $2. Así elegimos nosotros. Elegimos mal. Y como Dios conoce nuestro corazón, Él decide elegir. Y sabe lo que comienza, sabe que esto era un verdadero milagro, porque si siendo 32.000 tenían que pelear contra 135.000 soldados madianitas, eran 4 por 1. Ahora Él dice, tienen que ser menos. ¿Sabe lo que estaba haciendo Dios? Estaba eliminando los estorbos. Estaba quitando lo que no servía para que Él pueda hacer un milagro. Y estamos hablando del pueblo de Dios. Amén. Muchos no significa y no garantiza victoria. ¿Por qué? Porque Él les dijo, Gedeón, hazles una pregunta. Todos los que tengan miedo, vuélvanse a su casa. Y sorprendido tal vez Gedeón, de pronto pienso un poco en Gedeón y dijo, bueno, yo les voy a hacer la pregunta, pero seguramente del pueblo, los que se van a querer ir porque tienen miedo, van a ser 2.000, 3.000. Pero yo me voy a quedar con 30.000 para ir a la guerra. Y para sorpresa de Gedeón, se fueron 22.000. Y se quedaron 10.000 para enfrentar un desafío. ¿Cuántos tienen desafíos por delante? Amén. ¿Cuántos tienen objetivos que alcanzar? ¿Sabe qué? Y así Dios eliminó el estorbo. Son muchos. Quien tenga miedo, que sea sincero y dígame que yo tengo miedo. Bueno, y que no lo pueda partir. Y se fueron 22.000 y se quedó con 10.000. ¿Y sabe por qué? Porque en el miedo hay fracaso. Y no solamente que en el miedo nos hace fracasar, sino que el miedo contagia. ¿Sabe que cuando hay alguien que tiene miedo y dice, no, pero ¿a vos te parece esto? Mirá que esto es imposible, ¿cómo lo vamos a ganar? No, el pastor está equivocado, ¿cómo se va a enfrentar con este desafío? Seguro no vamos a poder llegar a la meta, no vamos a lograr el objetivo, no vamos a poder tener la victoria en esto. Y si ese comentario se circula en el medio del pueblo, eran 22.000.
Pero si Dios dejaba a esos 22.000 con miedo, iban a contagiar a los otros 10.000 y no iba a quedar nadie. Entonces empezó a quitar lo que impedía que él pudiera hacer un milagro. ¿Cuántos tienen miedo? ¿Verdad que no tienen miedo? Pase lo que pase y venga lo que venga, firme siempre adelante, de pie. Amén. La pregunta la hago yo, pero usted le está contestando a Dios. Y cuando enfrenten un desafío grande, o cuando enfrentemos, porque la palabra es para todo y es para mí, enfrentemos un desafío que parece a los ojos naturales imposible de ganar, no se asuste. No se asuste. Porque si ese desafío lo puso Dios, es para que usted venza. Los obstáculos son para que usted los salte. Amén. Los impedimentos son para que usted aprenda a vencer los imposibles. No tenga miedo. Y si tiene miedo en alguna situación, cierre su boca. Es un poco duro, ¿no? Pero es la única manera de mantener sano al pueblo y de los que sí tienen suficiente pasión para seguir adelante, para seguir en pos de lo que Dios puso por delante. Esto es lo que hay que vencer, esto es lo que hay que ganar. No desanime al que viene creciendo con ímpetu, con ganas de servir. ¿Sabe que yo a veces he escuchado decir, está así porque es nuevito, pero ya lo quiero ver un par de meses? Y no es esa la forma. Hay que animarlo y decirle de la forma en que yo te veo hoy, espero que te mantengas durante todos los años que Dios te tenga sobre esta tierra, con ese mismo entusiasmo. Amén. Con esa misma pasión, y orar para los que tienen pasión por lograr los milagros que Dios quiere hacer, orar por ellos para que Dios los siga fortaleciendo, sigan creyendo y sigan con el mismo entusiasmo. Amén. No sea de los que tienen miedo y que desaniman al pueblo. Son muchos, dijo Dios, y sacó a aquellos que podían impedir que el milagro ocurriera. Amén. Amén. Y a veces así ocurre con nosotros. Tal vez nosotros esperamos lograr los objetivos con mucha gente en nuestras espaldas, con mucha gente alrededor nuestro, ¿sí? Pero es como Dios quiere. Recordemos y pensemos que Él conoce todas las cosas y sabe cómo hacer todas las cosas, ¿sí? Así es que cuando tienen un desafío grande este año, como iglesia, amén. ¿Cuántos van por eso? Amén. Amén. 3. ¿Escuché 3? Amén. Amén. ¿Sabe que desde acá uno puede meter presión y yo puedo hacer lo que usted diga, lo que yo quiero que usted diga? Porque le puedo decir, y hermano, pero si usted no cree en Dios, no diga amén. Pero si cree en Dios, diga amén. Y seguro van a decir amén. ¿Por qué? Porque ninguno va a querer decir, yo no creo en Dios, no estoy creyendo en Dios. ¿No? Pero lo importante es que cuando acá se pone énfasis en algo, es que usted, su corazón, su relación con Dios no flaquee. Y ante cualquier situación usted pueda decir, sí, Señor, aquí estoy. Heme aquí. Yo voy a estar, yo voy a seguir, yo voy a continuar, yo voy a hacer mi parte. ¿Sí? Amén. Esa es la manera. ¿Sabe qué? Quedaron 10.000. Y Dios le dice, todavía son muchos. Señor, son 10.000. Con 32 eran 4-1. Ahora son más. Y el Señor hace una elección y le muestra a Gedeón cómo él elegía, ¿no? Le dice, llévalo a las aguas y vayan a tomar agua al río, ¿no? Y se fueron al río. Entonces Gedeón los lleva y dice, vamos a tomar agua. Y seguramente estaban sedientos, ¿no? Porque los versículos en donde Dios dice, muchos se van a arrodillar a tomar agua. Seguramente estaban sedientos.
Y ahí Dios le enseñó a Gedeón cómo elegir. Dios eligió, ¿sí? Hizo dos grupos de esos 10.000. Dios hizo de un lado 9.700 y del otro lado 300. Y yo le preguntaba a Dios, porque esto era lo que a mí me atrapaba y me llamaba la atención, porque me cautivó el hecho de por qué Dios eligió a los que tomaron agua, lamiendo el agua como un perro, y no a aquellos que se postraron de rodillas a tomar agua. Y sabe que la situación de ellos era difícil, porque por encima de la sed que podían tener o el hambre, estaban pensando el enemigo contra el que tenían que pelear, ¿no? Y eran 10.000, ahora eran poquitos. Y el Señor le dice, llévalo a las aguas. Se fueron. Y sabe, a ver si me puede ver, no lo voy a hacer porque si me tiro de rodillas, seguramente me voy a romper las rodillas. Pero hay una diferencia, y usted observe, si yo voy a tomar agua y hago esto, me arrodillo y meto mi cabeza en el agua y tomo agua, estoy haciendo una cosa. Pero hubo otros que lamieron como el perro, hicieron esto, agarraron agua y tomaron, agarraron agua y tomaron. Y esto indica una cosa. ¿Qué indica, hermano? Para mí indica que está mejor la parte que hacen, toma agua, echándose como un perro allá abajo. El ser humano. Exactamente. Mire, el que se arrodilla para saciar su necesidad, zambulle su cabeza en el agua porque tiene mucha sed, esa persona está preocupada y solamente preocupada para que Dios satisfaga su necesidad. Y lucha y va en pos de lo que necesita, y lo que yo necesito es esto, y yo quiero esto, y esto es lo que sacia mi necesidad, y va en pos de eso. Pero los otros también tenían sed, pero no dejaron de estar alertas, no dejaron de estar atentos, porque Dios podía obrar, Dios podía decirles algo, y estaban esperando y tomaron así agua, sin descuidarse, sin dejar de prestar atención a que Dios podía dar alguna directiva o alguna voz de mando podía venir, y ellos estaban preparados. Y eso es lo lindo, porque a veces nosotros, y eso indica los dos tipos de personas que hay en el pueblo de Dios, los que están preocupados por satisfacer sus propias necesidades y que Dios les supla en lo que ellos están necesitando, y dejan de lado la perspectiva del plan y de la voluntad de Dios para con nuestras vidas, porque solo queremos que Dios supla nuestras necesidades. Sin embargo, hay otros que aunque tienen necesidades y vienen a buscar que Dios los ayude y supla sus necesidades, están pendientes y están atentos a lo que Dios pueda decir. No dejan de lado por su necesidad la voluntad de papá. Yo necesito muchas cosas, pero mi papá también necesita que yo esté a un nivel de poder responder. Tengo que tener sensibilidad, comunión con Dios para poder estar escuchando a Dios. Jesús mismo dijo que había que ser prudentes, ser sobrios y velar. ¿Sí? Y nosotros no podemos, aunque tengamos necesidades, no dejemos de pensar jamás en cuál es la voluntad de Dios para mí como persona individual, como hijo de Dios, y el lugar que yo ocupo dentro del reino, dentro de la casa de Dios, dentro de la iglesia. Tengo que pensar eso. Tengo que tener eso siempre en mi cabeza. Y Dios separó
Y dijo, quédate con los que se mantienen atentos, con los que se mantienen precavidos, con los que están tomando agua pero están mirando a ver si el enemigo viene o a ver si yo les doy una directiva. Eso van a hacer. Con esos vas a lograr el milagro. 135.000 personas, hermanos, soldados, no son 10, son 135.000 que venían para vencer al pueblo, y ellos eran 300. Qué tremendo, porque ahora no hay posibilidad de ganar. Son 300, cada uno tenía que enfrentar a 400 soldados. Esa es la cuenta que da. Entonces es imposible de ganar. ¿Verdad? No, no es imposible. Con Dios no es imposible. Dios tiene una fama en toda la Biblia desde el comienzo de que es un hacedor de imposibles. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Si usted permanece en sintonía con Dios, atento a Dios, a lo que Dios quiere y está dispuesto a obedecer a Dios, Dios va a obrar en todas esas necesidades que podemos estar teniendo. Así que dígale al que está al lado suyo, no te asustes. El desafío es grande, pero no te asustes. Y si me ves flaquear, dígale, si me ves flaquear y ves que tengo miedo, anímame. Cobra ánimo, hermano, porque Dios está con nosotros. Amén. Y lo que es imposible ante los ojos humanos, Dios lo va a hacer posible. Amén. Yo no sé cuál es tu imposible, pero piensa por un segundo en eso, que es imposible, que no tienes los recursos, que no tienes la manera, que no tienes la forma de alcanzar eso. Y deja que Dios se glorifique en eso. Amén. Creyendo, confiando en que Dios va a hacer lo imposible. El tema es ¿qué tipo de creyente somos nosotros? ¿Somos de los que tenemos miedo? ¿Somos de los que estamos atentos? ¿Somos sobrios y estamos velando? Porque a eso que es gozo. Y aún así, esto era una prueba de fe para los 300. Para Gedeón, el líder, en una prueba de fe. Ellos tenían que creer que cada uno de ellos, yo puedo vencer a 400. ¡Wow! En ese tiempo no había armas como ahora, no era espada, cuchillo, lanza, flecha, ese tipo de armas, ¿sí? Entonces yo le digo, le pongo una espada en su mano y ¿a cuántos puede llegar a matar antes de que lo mate? 4, 5, si es muy diestro, 10. ¿No? Si es como esos superhéroes de las películas, tal vez mate a 30. Pero son 400 por cada soldado israelita, a los que tenían que vencer. Y como era una prueba de fe, si usted lee en el versículo 9, si no me equivoco, del 9 al 14. ¿Lo tienen? Amén. ¿Alguien lo puede leer? Del 9 al 14. Del 9, Jueces 7. Del 9 al 14. Del 9 al 14. Así es. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo:
levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con furia tu criado al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderán al campamento. Y él descendió con furia a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los medianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a sus compañeros un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Bien, y lee el otro versículo, a ver qué dice. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joas, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Bien, vio que a veces nosotros podemos estar flaqueando en la fe frente a algo imposible. Entonces, como Dios conoce el corazón de Gedeón y de esos 300 que decidieron quedarse, que eran precavidos, pero había un imposible por lograr. Entonces, Dios les dice: desciende. Si tienes un poquito de miedo, ve con cura. Y vayan los dos, así se acompañan, ¿no? Y se dan ánimo, tal vez, el uno al otro. Y llegaron hasta un puesto avanzado, en donde habían unas personas conversando. Y uno le estaba contando el sueño al otro y le dice: un pan de cebada venía rodando, pasó por el medio del campamento y llegó hasta la tienda del general, del principal, trastornó la tienda y la derribó, la tiró. Y el que escuchaba, o uno de los que escuchaba, dice: esto no es otra cosa más que la espada de Gedeón, porque Dios los ha entregado en su mano. Y Gedeón y su criado, que necesitaban una palabra de aliento, de ánimo, escucharon eso y dijo: Dios está obrando, no solamente por lo que dijo de que era la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel, y Dios los ha entregado bajo su espada, sino porque él pudo ver cómo Dios estaba obrando. Era una casualidad que él llegara y estuviesen contando un sueño entre estos soldados. No, Dios había preparado todo para darle ánimo a su siervo. Y él pudo entender eso y cobró ánimo y se fortaleció. No solamente porque escuchó decir que iban a caer bajo su espada, sino porque pudo ver la mano de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque ante un desafío, ante un imposible, Dios jamás te deja solo. Siempre te va a acompañar y va a buscar la manera de darte el aliento que necesitas para lograr el objetivo. Y lo fortaleció a Gedeón, y Gedeón se vio fortalecido, y cuando vuelve anima a sus 300, es más, los separó de 100 en 100, hizo 3 grupos. Tal vez fue una revelación de Dios, no dice la Biblia, pero él los separó, y usó como la estrategia que él pensó que podían vencer, que de esta manera, porque la idea eran 300. El campamento era muy grande, entonces unos se fueron así de frente al campamento, uno de allá, 100 de allá y 100 del otro lado. Y les dijo que lleven unas teas, unos cántaros, con una antorcha encendida, porque él dice teas ardientes. Y en un lado tenían, y lo lindo de esto es que no tenían un arma. Tenían un instrumento musical y del otro lado las teas. Y se fueron y comenzaron a tocar. Y Gedeón, hay algo, podés continuar leyendo porque acá hay cosas tremendas para nosotros. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró.
y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Siga. Y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Siga. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegué al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues... Hasta ahí. Ok. Hasta ahí. Bien. ¿Vio? Cobró ánimo cuando Dios le dice: ve, mira el campamento de tus enemigos, y llegó a un puesto avanzado, dice, o sea, se metió un poquito bien adentro del campamento y escuchó el sueño y la interpretación de otra persona. Eso le dio fuerzas y dijo: ellos me están teniendo miedo. Esto no es más que la espada de Gedeón que viene sobre nosotros. Y dice que era un pan de cebada, ¿no? En ese tiempo, y creo que hasta el día de hoy, la cebada es un pan, pero de menor grado que el pan, bueno, el pan de harina, el pan de trigo. ¿Sí? En ese tiempo se usaba el pan de cebada y se alimentaban mucha gente que tenía cierta economía, alimentaba a sus animales. No, cebada y el pan de cebada. No lo comían las personas. Y la visión o el sueño que tuvo, él dice, vino un pan de cebada rodando, es decir, con alguien, los enemigos estaban ahí y venía alguien que no era conocido, alguien desconocido, alguien que no era nada, alguien que no era comparado con algo que era bueno, y ese alguien que venía iba a trastornar, iba a destruir el campamento madianita. Qué bueno, porque Dios usa muchas veces a los que menos esperamos. A veces tenemos puestas las fichas en alguien que decimos: no, este pinta para bueno, pero fíjese que Dios hizo un tremendo milagro con un pan que era despreciado por todos, un pan de cebada. 135.000 hombres fueron destruidos por alguien que no era nadie. Y muchas veces nosotros estamos tratando de alcanzar un título, que nos llamen de una manera o ser de una manera, y que los demás nos vean como una persona, como un gran hermano dentro de la iglesia, y está bueno. Pero muchas veces eso nos lleva a creer algo que no somos. Y sin embargo hay unos humildes, unos calladitos, que parece que no pasa nada, pero a ellos Dios va a usar. Le dio ánimo, le dio una lección. Vos que tenés miedo y que pensás que no sos nadie, con vos voy a eliminar a los madianitas. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen conmigo Dios lo va a hacer? Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer conmigo. Porque yo sé que usted no es un agrandado, ni que se cree mucho, ni que mira al hermano así por arriba. Amén. Amén. Entonces usted es de los que Dios va a usar para hacer el milagro. Es el que Dios va a usar para lograr los imposibles. Y los separó. Qué tremendo, ¿no? Porque la idea era espantar a los madianitas. Y claro, si se juntaban los 300 en un solo punto, los madianitas los iban a decir: son 300 tipos que están de allá de aquel lado. Pero como ellos se fueron, uno de frente, uno de aquel costado, el otro de costado, y aquí hay algo extraordinario, que Dios les dijo: mírenme a mí y hagan como yo hago. Y solamente en la Biblia encontré uno más que pudo decir eso en el Nuevo Testamento, y fue Pablo, que dijo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Sabe que Gedeón lo dijo? Imítenme a mí. ¿Cuántos son ejemplos para el resto del pueblo? ¿Verdad? ¿Usted es un ejemplo?
Usted le puede decir al hermano que está al lado suyo, hermano, vos tenés que hacer como yo. ¿Le puede decir eso? Bueno, Gedeón le dijo eso. Mírenme a mí. Y lo que yo haga, ustedes háganlo también. Imítenme a mí, les dijo. Qué tremendo, ¿no? Porque lo que Dios elige para lograr imposibles tiene que cumplir con un requisito más de esta elección de Dios, porque Dios nos estaba eligiendo. Y la elección de Dios tiene ciertos requisitos. Hay que ser ejemplo. Amén. Usted tiene que ser ejemplo en fe, en paciencia, en misericordia, en amor, para el que viene de allá afuera. ¿Está siendo ejemplo? Que Dios nos ayude, todos tenemos que ser ejemplos. Amén. Dios utilizó esto que alguien como Gedeón, que se atrevió a decir, mírenme a mí y hagan como yo. Imítenme a mí, dijo Pablo, porque yo soy dador de fe. Y con estos 300, que eran así de humildes, así de obedientes, y calificaban de esta manera delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios calificaban así. Dios hizo el milagro. Se fueron, 100 por acá, 100 por acá, 100 por allá, y esperaron a la orden. Y cuando Gedeón hizo sonar la trompeta y empezó a hacer girar esa tea ardiendo, ¿no?, como a punto de lanzarla, todos lo estaban observando y empezaron todos a hacer lo mismo. Y esto provocó tal confusión en medio de los madianitas que se mataron entre ellos. Se empezaron a quitar la vida, se empezaron a matar entre ellos. Dijeron, vienen sobre nosotros, vienen contra nosotros. Esto era el sueño que había. Estamos bajo la espada de Gedeón. Y Gedeón dijo algo. Les dijo que cuando sonaran la trompeta y comenzaran a hacer ruido y a girar las teas, dice, griten por Jehová y por Gedeón. ¡Wow! ¿Cuántos dicen, en este desafío, por el pastor y por Dios, vamos a pelear? ¿Es capaz de decirlo? Amén. Amén, porque así tiene que ser. ¿Sí? Porque el pastor es el que, al cual Dios le va a poner ese imposible o ese desafío o ese objetivo a lograr. Tienes que lograr esto. Con mi pueblo tienes que lograr esto. ¿Sí? Entonces nosotros que somos pueblo tenemos que decir, por mi pastor, Amén. por Dios, vamos por lo imposible. Amén. Y eso no era algo como para decir, como una autosuficiencia, sino porque Gedeón conocía el terreno. Y él sabía que los madianitas no conocían a Dios. Entonces ellos iban a gritar por Jehová. Iban a decir, ¿quién es Jehová? Si no lo conocemos. Porque no conocían a Dios. Y por Gedeón, ellos sí conocían a Gedeón. ¿Recuerdan el sueño? Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios nos ha entregado bajo su espada. Entonces él dice, por Jehová y por Gedeón, griten todos, hagan sonar las trompetas y comiencen a mover las teas ardiendo, y eso causará la victoria para nosotros. Pero él lo estaba diciendo porque si ellos no saben quién es Dios, a mí me conocen, y de alguna manera Dios va a obrar para infundirles miedo. Y tuvieron miedo. Y dijeron, nuestros enemigos se vienen sobre nosotros, y antes de que nos agarren y nos lleven cautivos tal vez y nos maten, se mataron entre ellos. Y los que quedaron escaparon. Y si usted lo lee después, el resto de las tribus, ¿sí? El resto de las tribus, Gedeón mandó a un soldado y se avisa al resto de las tribus que los madianitas van escapando porque los hemos derrotado. Y encontraron a los reyes y les cortaron la cabeza a todo lo que eran reyes, las otras tribus, ¿no?
y Dios les dio una victoria sobre un imposible. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere usar a su pueblo. Le gustaría usarlos a todos, pero en esos desafíos tal vez, si no está esa persona que vos decís me gustaría que esté, no importa, porque el que hace la obra es Dios. Amén. Amén. Y vamos a lograr ese imposible. Amén. Vamos por ello. Diga por mi pastor y por Dios, vamos a lograr los imposibles. No, pero dígalo bien. ¿Sí? Si no, parece que no está convencido. Por mi pastor y por Dios, vamos a lograr los imposibles. Dios hará el milagro. Aleluya, póngase de pie. Vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que seamos de esos que Él eligió. Quiero ser de los humildes, Señor.